Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra 11ª sesión de inglés y espero que te encuentres muy bien. Como todas las sesiones, vamos a comenzar con la frase de esta semana. Esta semana tenemos What's the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? Esta parte de What's the point, what sabemos que es uno de los WH questions, ¿no? What, que equivale a cuál, ¿no? Entonces, point, la parte de point sería la traducción del punto o el motivo dentro de este contexto, ¿no? What's the point es cuál es el motivo of being alive. Being, sabemos que es una conjugación del verbo to be. Alive es vivo, of being alive es de estar vivo. Y esta parte de aquí que dice, if you don't at least try, esto vemos que tiene if, que es el condicional, que equivale a un sí, ¿no? Pero no de afirmación, sino de condicional. Y if you don't at least try, sería la traducción si no intentas, o si al menos no intentas, ¿no? Esa sería la traducción. Try es intentar y at least es al menos, ¿no? Pero en este contexto lo vamos a tomar como si no intentas. Y to do es hacer, ¿no? Do del verbo hacer. Something, sabemos que significa algo. Y la palabra remarkable, esta es, la traducción sería memorable o remarcable, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cuál es el motivo de estar vivo si no intentas hacer algo memorable? What's the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? Ahora sí, el tema de esta sesión es los verbos regulares, que en inglés sería regular verbs, y esta es la parte 1, ¿no? Tendremos una parte 2 que continuará a esta. Ahora, vamos a hablar de los verbos. Los verbos son uno de los elementos gramaticales más importantes. Estos, junto a los sustantivos, adjetivos y adverbios, representan una de las categorías de palabras más numerosas que vamos a encontrar, ¿no? Que utilizamos, ya sea en inglés o en español. Y con estos podemos, con esas categorías, ¿no? Podemos estructurar oraciones. Y bueno, la importancia de los verbos es que cumplen la función de expresar acciones o estados, por lo que están presentes en todo tipo de oraciones. Ahora vamos a hablar sobre esta sesión, como dijimos, el tema es verbos regulares. Y estos son uno de los dos grandes grupos en que se clasifican los verbos en inglés, ¿no? Tenemos regulares e irregulares. Y bueno, los regulares son aquellos que solo se les tiene que agregar ed o de al final de la forma infinitiva o forma base, y con ello obtenemos la forma de conjugación del pasado y el pasado participio. Un ejemplo es el verbo play, que es jugar, y esto es regular porque sus formas en pasado y pasado participio son las siguientes. El pasado de play es played, que sería jugué. Y el pasado participio de play es played, jugado. Y bueno, aunque esta regla aplica para todos los verbos regulares, existen algunas excepciones. A continuación vamos a revisar las reglas ortográficas de los verbos regulares, que son 5, y vamos a ir una por una. La primera habla sobre el añadir la terminación de o ed a la forma infinitiva del verbo. Otro ejemplo, bueno, vimos el ejemplo de play, ¿no? Jugar. Y aquí tenemos otro que es jump. Jump equivale a saltar y es el infinitivo. Si lo queremos en pasado o en pretérito, tenemos jumped y sería salté. Estamos viendo aquí que solo agrego ed y ya tengo la forma en pasado. Y la forma en pasado participio es la misma, jumped,
pero bueno, ahí equivaldría a saltado. Y tenemos lo siguiente, ¿cómo saber cuándo agregar de y cuándo agregar ed a un verbo, ¿no? ¿Qué terminación corresponde? Entonces, la respuesta es la siguiente. Los verbos a los que solo se les agrega de al final son aquellos que terminan en e. Por ejemplo, el verbo smile está en infinitivo y es sonreír. En pasado sería smile, sonreí, ¿no? Pero ahí solo estoy agregando de porque termina en e. Y su forma en pasado participio es smile, que es sonreído. Y bueno, en ambos solo estoy agregando la de. Ahora, a los verbos que terminan en consonante se les agrega ed. Ejemplo de esto está el verbo abrir, esa es su forma base, ¿no? Open, abrir. En pasado sería opened, agrego ed porque termina en consonante y sería abrir, ¿no? El pasado. Y el pasado participio abierto, opened. La regla número 2. Si el verbo consta de solo una sílaba y el orden de los sonidos es consonante más vocal más consonante, entonces se duplica la última consonante y se agrega terminación ed. Un ejemplo de esto, el verbo planear, que sería plan en inglés, P-L-A-N. Tenemos esta forma que termina en consonante, vocal consonante, L-A-N. Y entonces duplico la última consonante y agrego ed, plant, para el pretérito, que sería plané. Y para la forma en pasado participio, que es la misma, plant, pero sería planeado la traducción. Y bueno, esta regla tiene excepciones, ¿no? Es cuando termina en H, J, Q, V, W, X e Y, no se duplica la consonante. Un ejemplo de esto es el verbo fix, que es arreglar. F-I-X cumple con esa consonante, vocal consonante, pero como termina en X, no se duplica y sería fix. Solo agrego ed y sería arreglé el pasado y pasado participio arreglado. La regla número 3 nos dice, si el verbo tiene dos sílabas y el acento cae en la segunda, se duplica la última consonante y se agrega ed. Un ejemplo de esto es el verbo cometer, que en inglés sería commit, y el acento está en la segunda sílaba, entonces estoy duplicando la última consonante, que es la T, y me quedaría committed, ¿no? Aquí estoy viendo que utilizo doble T y es el pasado y sería cometí. Y la forma en pasado participio, igual committed, pero ahí sería cometido. La regla número 4 nos dice, cuando el verbo termina en consonante más Y, también esta última, se cambia esta última por I latina más ed, ¿no? O sea, si tenemos un verbo que termina en Y, como es el caso de este que tenemos aquí, study, que es estudiar, esa es la forma base, entonces remuevo la Y, pongo I latina y la terminación ed. Por ejemplo, aquí tenemos su forma en pretérito, es studied, pero vemos que quitamos la Y y tenemos ed, ¿no? Al final, y es estudié. Y para el pasado participio, estudiado, igual studied, ¿no? Y la quinta regla, si el verbo termina con vocal más Y, o sea, que termina en una vocal y luego una continuo una Y, entonces solo se agrega ed. Un ejemplo, destroy. Esa es la forma base y es destruir, destroy. En pasado sería destroyed. Y estamos viendo que mantuve la Y y solo agregué ed. El pasado sería destruir y
el pasado participio, que se escribe igual, destroyed, sería destruido. Bueno, pues eso sería todo por esta clase, Liz. Espero que te haya gustado, te sea útil, porque, bueno, como comentamos al principio, es muy importante conocer la forma de cómo se conjugan los verbos, porque pues son elementos muy importantes que aparecen siempre en las oraciones. Aquí te dejo mi número y mi correo por si tuvieras alguna duda o algún comentario, me lo puedes hacer llegar por ahí. Muchas gracias, Liz.